La verdad que viendo los temas que se han tocado hasta ahora en la mesa, voy a reestructurar un poco cómo tenía pensada esta presentación, primero que todo para no ser redundante sobre algunos de los puntos que ya se han tocado, y por otro porque hay varios puntos sobre los que han elaborado los panelistas que me parecen muy importantes. Quiero retomar, empezando por algo que comentó Darinel, que me pareció muy apropiado, justamente cuáles son las raíces de la responsabilidad de proteger. En ese sentido, la verdad que fue un honor poder contar con el capítulo de Alex Bellamy presentando el debate en torno a los pilares, porque él empieza el capítulo describiendo el contexto histórico en el cual emerge la responsabilidad de proteger. Y él claramente menciona el ejemplo de África, así como menciona también el Estatuto de Roma, la Convención de Ginebra. O sea, hay varios pasos en el historial del desarrollo del derecho internacional que llevan hasta el punto en el que se empieza a hablar de responsabilidad de proteger. Pero una cosa, y justamente, y acá es lo que enlazo con la presentación que tenía más pensada, y es algo que debatimos justamente en el capítulo introductorio, es sobre cómo se da ese desarrollo normativo. Y mientras que sí es cierto que jugó un rol muy importante la Unión Africana a la hora de incluir esta capacidad de intervenir ante situaciones de genocidio o crímenes de guerra, de eso a llevarlo a la creación de una norma internacional como es la responsabilidad de proteger, requirió del liderazgo de un país del norte, y eso fue Canadá durante la Comisión Internacional sobre la Intervención y Soberanía Estatal en el 2001. Y ahí es que se le da el impulso a la responsabilidad de proteger hasta llegar a la inclusión de los párrafos 138 y 139 en el 2005. Y es ahí que esta parte del debate que nosotros tratamos de reproducir no solo en el contexto del capítulo introductorio, sino parte de la razón por la que vimos el valor agregado en crear una publicación de este tipo. Porque sí vemos que muchas veces estas buenas ideas pueden surgir del sur, pero si no hay un apoyo o un desarrollo de estas normativas en el norte, quedan atrás o quedan en un segundo plano. Creo que elaboramos bastante sobre eso en el capítulo de Brasil, con críticas tanto a Brasil como hacia el norte global, que tomaba una postura muy crítica, en algunas veces que parecía más una postura de reacción ante una iniciativa de innovación normativa del sur, más que críticas específicas hacia la responsabilidad de proteger. Enganchando justamente con el concepto de responsabilidad de proteger, que es el capítulo que se concentra sobre Brasil, yo creo que hay muchos ámbitos en los que se le pueden hacer críticas, pero también hay muchos lados positivos y también oportunidades que se perdieron cuando Brasil aprovechó los lamentables sucesos del 2011 con la resolución 1973 en Libia. Y creo que sí es un ejemplo de por qué muchos de los miedos de los países en vías de desarrollo sobre la posibilidad de utilizar el concepto de responsabilidad de proteger a favor de los intereses de algunos países o de potencias mundiales. Creo que el ejemplo de Libia justamente muestra por qué están hasta cierto punto sustentados esos miedos. Porque la resolución 1973 pasó rápidamente de una resolución que en verdad imponía límites sobre las operaciones aéreas del gobierno libio, que estaba llevando a cabo bombardeos contra su población civil, a convertirse en una operación de cambio de régimen. Y ese es el gran temor que tiene buena parte de los países que están en vías de desarrollo. Y creo que es un temor justificado. Y cuando lo vemos, y es algo que hemos tratado justamente de resaltar en esta publicación, y también en una publicación previa que hicimos también sobre responsabilidad de proteger, es cómo países que han estado, los países de nuestra región, que han estado siempre con el gigante del norte tan cerca, que han vivido en carne propia los efectos de una política externa dispuesta a intervenir en la región, pueden mirar con recelo aquellas normativas internacionales que facilitarían la intervención por parte de potencias. Claro, muy bien, Daniel se señala de forma muy apropiada que hay un contexto que limita
limita la capacidad de que la responsabilidad de proteger sea usada por algunas potencias para impulsar sus intereses. En buena parte de ello recae en la capacidad de veto del Consejo de Seguridad, y sin la aprobación del Consejo de Seguridad no se puede llevar adelante una resolución basada en la responsabilidad de proteger. Pero eso no ha quitado de que algunos países hayan utilizado el concepto y el lenguaje de responsabilidad de proteger para justificar sus propias intervenciones. Y en este caso pienso en un país que no se discute mucho, pero que es Rusia. Rusia, tanto en sus intervenciones en Georgia como en Ucrania, usó reiteradamente el lenguaje de responsabilidad de proteger para justificar sus acciones. Claro, si hacemos un análisis en profundidad, vemos, bueno, ellos en ningún momento muestran que hay una amenaza real contra las poblaciones civiles en esos países en los que están interviniendo. No tienen un apoyo del Consejo de Seguridad. O sea, hay varios elementos que dicen, bueno, no es realmente responsabilidad de proteger, pero están usando el concepto, están usando el lenguaje para justificar esas acciones. Entonces, creo que no es infundado el temor que tienen muchos de los países a la hora de hablar de la responsabilidad de proteger y cómo eso puede abrir las puertas a la intervención. Pasa que igual ahí es que recae buena parte del problema. Responsabilidad de proteger es un 5% de intervención, es un 95% de prevención. Por eso tenemos los pilares 1, pilares 2, ahora se está hablando mucho de lo que es el pilar 3A. El pilar 3A es las formas de intervención no militar, cómo la comunidad internacional puede actuar en el caso de un país que se rehúsa a proteger a sus propias poblaciones, se rehúsa a aceptar el apoyo internacional para proteger a las poblaciones, pero sin tener que llegar al punto de aprobar una resolución 1973 que implique el despliegue del instrumento militar y que puede derivar a veces, en muchas circunstancias, puede derivar en problemas aún mayores. Entonces, eso es un debate, no es un debate, es un esfuerzo que se ha visto muy fuerte por parte de los advocates de la responsabilidad de proteger, de tratar de hacer este énfasis sobre los aspectos preventivos. Y es algo que es clave para avanzar sobre la norma, porque mientras sigamos enfocándonos sobre el pilar 3, esto se va a quedar en el Consejo de Seguridad con el veto de los países que no están interesados en que se intervengan en los países que están sufriendo estas atrocidades masivas. Pero cuando hablamos de prevención, cuando hablamos del rol que tienen los estados para sus protecciones adentro, para proteger a sus poblaciones adentro, o el rol que tiene la comunidad internacional para apoyar a esos estados, ese debate lo podemos sacar del Consejo de Seguridad, lo podemos llevar a la Asamblea General, lo podemos llevar a otros espacios dentro de las Naciones Unidas, donde evitamos hablar de intervención, evitamos del veto de las grandes potencias y se pueden llevar a cabo procesos preventivos que realmente contribuyan a evitar el resurgimiento o el surgimiento de violaciones masivas a los derechos humanos. Y acá quiero retomar un poco América Latina, porque efectivamente, acá creo que todos los panelistas lo han señalado muy apropiadamente, hay un cuestionamiento. ¿Por qué hablamos de responsabilidad de proteger en América Latina? ¿Estamos bajo una amenaza de algún gobierno buscando exterminar a alguna población? No, bueno, podríamos discutir algunos puntos, pero realmente no es el caso que vemos en algunas partes de África, efectivamente. Pero sí tenemos un historial muy complicado en materia de derechos humanos, y lo podemos hablar desde el Cono Sur hasta México. Y podemos hablar, y serie de unos excelentes ejemplos sobre desprotección de poblaciones en Centroamérica. Tenemos una situación en México que es más que preocupante. Podemos hablar de Colombia y los desplazados internos. Podemos hablar de Venezuela, 25.000 homicidios en el año 2014, el segundo país más violento del mundo. Entonces, en Argentina tenemos un historial de violaciones sistemáticas por parte del Estado de los derechos humanos, que justamente ha contribuido mucho a la formulación de la política externa actual argentina en materia de responsabilidad de proteger. Entonces, yo creo que hay una combinación de factores a la hora de por qué hay que darle un valor a estas perspectivas latinoamericanas en cuanto al debate global de la responsabilidad de proteger. Por un lado, es un triste pasado en materia de violaciones a los derechos humanos. Lo que pasó en Centroamérica, lo que ha pasado en el Cono Sur, lo que ha pasado en muchísimos países de la región, contribuyen a que muchas de las cosas que están pasando en otras partes del mundo no sean nuevas, no son novedad para nosotros. Y han habido esfuerzos y se han llevado adelante esfuerzos que han permitido que hoy no sintamos que ese riesgo está tan presente como lo estaba hace 30 años.
Pero por otro lado, tampoco que el hecho de que hoy no estemos frente a una inminente violación masiva de los derechos humanos no significa que estemos exentos de ello en el mediano o largo plazo. Incluso si miramos algunos casos muy particulares que a veces son poco discutidos, hay contextos en los cuales el respeto a los derechos humanos de grandes poblaciones está en serias dudas. Y en este caso tengo en mente específicamente un caso que es la República Dominicana y los hijos y nietos de emigrantes haitianos que hoy en día se les está buscando negar la nacionalidad dominicana por sus raíces haitianas y se está buscando desplazarlos y devolverlos de vuelta para Haití de forma forzada. Se les está retirando su personalidad jurídica, se les está vulnerando sus derechos. Hay campañas muy fuertes de discriminación contra estos grupos. Entonces, cuando uno lo ve en ese contexto, dice, bueno, pero vamos a ver un genocidio en República Dominicana. No, no lo veo en ese contexto, pero sí creo que si agarramos el manual de cómo empiezan este tipo de violaciones masivas a los derechos humanos, estos son los primeros pasos que se dan. Y el caso de Haití y República Dominicana también es un caso en el que durante los primeros 100 años de la independencia de estos dos países hubo muchos casos de genocidio, de guerras, de violaciones masivas a los derechos humanos. Entonces, son esos dos elementos de la importancia. Y es por eso, y ahora vuelvo un poco a cómo llegamos a hacer esta publicación. Y tuvo que ver con que en el 2012 hicimos una publicación de pensamiento propio sobre la responsabilidad protegida. Y buena parte de esa publicación estaba en castellano, estaba en portugués y algunos capítulos en inglés. Y un comentario reiterado que recibimos de esa publicación más que de los números de pensamiento propio es: ¿tiene una versión en inglés? Porque mucha de la gente que está tomando decisiones en Nueva York, en Washington, en diferentes partes de Europa, tenía un interés por estas perspectivas. Y había un espacio para llevar estas experiencias latinoamericanas, estas perspectivas latinoamericanas a un debate más amplio y global. Y es por eso que buscamos hacer este esfuerzo de ponerlo en inglés, no sin muchos debates sobre si deberíamos o no realmente llevarlo al inglés. Pero es así que surge esta idea y bueno, estamos por ahora muy contentos con el resultado y voy cerrando con eso y agradeciéndoles a todos por haber venido. La verdad que es un placer poder hacer la presentación pública de este número de pensamiento propio acá, y muchas gracias Darinel, Celia y Gilberto, que ya se tuvo que ir porque la verdad que fue excelente tenerlos.